La maldición de la Posada del Sol. El nacimiento de una maldición. Imagina un edificio tan imponente que en su momento parecía destinado a convertirse en la joya arquitectónica de la Ciudad de México. Un palacio moderno, pensado para ser sinónimo de lujo, arte y sofisticación. Un lugar que debía brillar como símbolo de modernidad, pero que terminó convertido en ruinas. Un sitio maldito, del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Un edificio que guarda en sus paredes no solo los fantasmas de un sueño roto, sino también rumores de corrupción, muerte, rituales oscuros y tragedias humanas. Hoy vamos a sumergirnos en la oscura historia de la Posada del Sol, uno de los lugares más enigmáticos y aterradores de la Ciudad de México. Un edificio que nunca logró cumplir el destino para el que fue concebido, y que en cambio, se convirtió en un espacio de pesadillas. Prepárate porque después de escuchar este relato, quizá nunca vuelvas a ver la colonia Doctores con los mismos ojos. Corría la década de los años 40. México se encontraba en un periodo de transformación. El país buscaba modernizarse, mostrar al mundo que era capaz de levantar obras monumentales y codearse con las grandes capitales internacionales. Fue en este contexto que nació la idea de construir un hotel sin precedentes en el corazón de la ciudad. Un complejo turístico tan majestuoso que atrajera a visitantes de todo el mundo. Artistas, diplomáticos, empresarios y viajeros que encontrarían en la capital mexicana un destino de primer nivel. El encargado de darle forma a esa ambición fue el arquitecto Fernando Saldaña Galván, un hombre visionario, obsesionado con la idea de dejar huella en la historia. Su sueño era levantar un paraíso en la tierra, un palacio moderno que mezclara el esplendor de lo colonial con las raíces prehispánicas, rodeado de murales, jardines, fuentes y pasajes secretos. La Posada del Sol no sería simplemente un hotel, sería un símbolo, un monumento al progreso mexicano, una joya arquitectónica capaz de hacer sombra a los grandes hoteles de Nueva York, París o Roma. El proyecto contemplaba cientos de habitaciones, salones de fiesta, galerías de arte, espacios para conciertos, túneles ocultos e incluso un casino clandestino destinado a los más poderosos. La Posada del Sol prometía convertirse en un emblema de lujo, diversión y poder, pero lo que comenzó como un sueño de grandeza, pronto se convirtió en una pesadilla. Desde el inicio, la obra estuvo marcada por la ambición desmedida y la corrupción. El presupuesto era gigantesco. Millones de pesos fueron destinados a la construcción, pero muy pronto comenzaron los rumores. Dinero que desaparecía misteriosamente, sobornos a funcionarios, favoritismos políticos y contratos inflados. Algunos aseguraban que la Posada del Sol era en realidad un pretexto perfecto para lavar dinero. Las cosas comenzaron a complicarse. El gobierno, incapaz de sostener los gastos, se retiró del proyecto. Saldaña, desesperado, buscó apoyo en empresarios y políticos, muchos de ellos más interesados en obtener beneficios personales que en ver terminado el hotel. Mientras tanto, los trabajadores sufrían accidentes extraños, caídas desde los andamios, incendios repentinos, maquinaria que dejaba de funcionar sin explicación. Pronto comenzó a correr el rumor de que la obra estaba maldita desde el inicio. Al poco tiempo, la construcción quedó inconclusa. Un esqueleto de cemento abandonado en pleno corazón de la ciudad. Un gigante muerto antes de nacer.
Lo que debía ser un símbolo de lujo y esplendor, terminó convertido en un monumento al fracaso, a la corrupción y a la avaricia humana. El abandono del proyecto no solo destruyó la reputación de la Posada del Sol, también marcó el destino de su creador. La leyenda cuenta que Fernando Saldaña Galván, humillado y desesperado al ver cómo su obra magna se desmoronaba frente a sus ojos, tomó la decisión más oscura: acabar con su propia vida dentro del edificio. No existen registros oficiales que lo confirmen, pero la versión popular asegura que tomó su terrible decisión en uno de los salones principales, dejando su espíritu atrapado en el lugar que nunca pudo terminar. Desde entonces, muchos visitantes dicen sentir una presencia pesada, como si una mirada invisible vigilara cada rincón. Algunos aseguran haber visto a un hombre de traje, de pie en los pasillos oscuros, que desaparece en cuanto intentan acercarse. ¿Será el arquitecto condenado a vagar eternamente entre las ruinas de su ambición? Con el paso de los años, el abandono de la Posada del Sol convirtió al edificio en un refugio para vagabundos, exploradores y curiosos. Pronto comenzaron a surgir rumores de desapariciones misteriosas, jóvenes que entraban por curiosidad y jamás volvían a salir, personas sin hogar que buscaban un techo y nunca fueron vistas de nuevo. El edificio, con sus interminables pasillos, escaleras a ninguna parte y habitaciones a medio construir, se convirtió en un laberinto del que no todos lograban regresar. Y entre todas esas historias, una destacó por encima de las demás. En la década de los 80, comenzó a circular un rumor que hasta hoy hiela la sangre. Se hablaba del hallazgo de los restos de una niña en una capilla del edificio. No existen registros oficiales, pero el rumor se extendió como pólvora, que la pequeña había sido ofrecida en un ritual oscuro y que su espíritu quedó condenado a vagar en el lugar. Exploradores aseguran haber visto la figura de una niña con vestido blanco, que sonríe en medio de la oscuridad y luego desaparece dejando tras de sí un eco de risas infantiles. Algunos cuentan que han sentido su mano fría tomar la suya en la penumbra, como si buscara compañía. Otros relatan haber escuchado su risa tan cercana que parece imposible que no haya nadie más en el pasillo. Este relato se convirtió en la leyenda más famosa de la Posada del Sol, la niña sacrificada, un espíritu inocente que aún clama justicia. Pero las historias no terminaron ahí. En los años 70 y 80, la Posada del Sol adquirió una nueva y perturbadora fama. Se decía que el edificio era uno de los lugares favoritos de Arturo el Negro Durazo, el jefe de la policía capitalina, conocido por su crueldad, su corrupción desmedida y su obsesión con el poder. Los rumores hablaban de fiestas clandestinas en la Posada del Sol, alcohol, drogas, apuestas ilegales y excesos de todo tipo, protegidos por la propia policía. Pero lo más aterrador eran las acusaciones de que los sótanos del edificio fueron usados como centros de tortura, que opositores políticos, prisioneros incómodos y víctimas anónimas fueron llevados allí para jamás volver a salir. Algunos testimonios afirmaban que durante las noches se escuchaban gritos que parecían provenir de las entrañas del edificio. Otros aseguraban que Durazo participaba en rituales satánicos, buscando pactos oscuros para afianzar su poder. Hasta hoy, hay exploradores que dicen sentir cadenas arrastrándose en la oscuridad y sombras que parecen vestir uniformes policiales. ¿Serán las víctimas de esos años terribles, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento? Otro de los aspectos más inquietantes de la Posada del Sol es su propio diseño. Muchos estudiosos del esoterismo aseguran que el edificio está lleno de símbolos ocultos, figuras geométricas, referencias masónicas, pasajes secretos y habitaciones diseñadas como si estuvieran destinadas a rituales. Se habla de túneles que conectaban la posada con otros puntos de la ciudad, usados para mover dinero, drogas o personas. Con el abandono, el lugar se convirtió en un imán para grupos de practicantes de magia negra. Se encontraron restos de animales sacrificados, velas negras
símbolos satánicos pintados en los muros. La pregunta inevitable es, ¿fue la Posada del Sol concebida desde el principio como un espacio de poder oculto? ¿O fue su fracaso y corrupción lo que atrajo las fuerzas más oscuras? En la actualidad, la Posada del Sol sigue en pie. Pertenece al gobierno, pero rara vez se abre al público. Aún así, exploradores urbanos, investigadores paranormales y curiosos han logrado entrar y registrar lo que ocurre en su interior. Los testimonios coinciden en lo mismo: susurros en lenguas extrañas, como rezos antiguos, voces que llaman por el nombre a los visitantes aunque no haya nadie más en el lugar, apariciones de sombras que se mueven entre los muros, rostros que se asoman en ventanas, incluso cuando el edificio está vacío. Los aparatos eléctricos fallan sin explicación, cámaras que se apagan solas, grabaciones con interferencias y psicofonías en las que se escuchan gritos y risas. Algunos aseguran que entrar a la Posada del Sol es sentir de inmediato un peso en el pecho, mareos, dificultad para respirar, como si algo invisible se aferrara al cuerpo, impidiendo escapar. Los pasillos interminables, las escaleras que no llevan a ningún lado, y la oscuridad casi absoluta convierten cada visita en una experiencia aterradora. La sensación de ser observado es constante, como si decenas de ojos invisibles siguieran cada paso que das. La Posada del Sol no es solo un edificio abandonado, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición, la corrupción y la avaricia se apoderan de un proyecto, un sueño que nació con la promesa de grandeza y terminó convertido en un símbolo de fracaso, tragedia y oscuridad. Pero más allá de lo histórico, hay algo que muchos visitantes coinciden en afirmar: el edificio guarda una energía oscura, un magnetismo que atrae a quienes buscan el misterio, pero que puede dejar una marca en aquellos que se atreven a entrar. Algunos salen con la sensación de que algo los sigue acompañando. Otros confiesan que, después de visitarlo, las pesadillas no los dejan dormir. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿será que los fantasmas del pasado siguen ahí, atrapados en un edificio que nació con ambición y murió con maldición? ¿O será que la Posada del Sol nunca fue un simple hotel, sino un altar oscuro desde su concepción? Así que, si alguna vez caminas por la colonia Doctores y ves de lejos esa construcción imponente, recuerda, la Posada del Sol no es solo un monumento olvidado, es una cicatriz en el corazón de la Ciudad de México, una herida abierta que aún sangra corrupción, tragedia y muerte. Y ahora te pregunto, ¿te atreverías a entrar a la Posada del Sol de noche, sabiendo todo lo que acabas de escuchar?